En este cuadro podemos ver cuáles son los términos correctos de los tipos de temperatura y los parámetros, ¿no? Los rangos. Cuando hablamos de temperatura congelada, hablamos de rangos de menos 10 a menos. ¿Por qué es importante la temperatura congelada saberlo? Sobre todo ahora que están llegando pruebas moleculares, estas pruebas moleculares tienen que estar almacenadas a menos 10 a menos 25 grados. Temperatura de congelamiento, no a temperatura refrigerada, sino de congelamiento. Entonces hay que saber también cuáles son los parámetros de temperatura congelada. No puede ser menos 8, no puede ser menos 2. ¿No? Tiene que ser de menos 10 a menos 25. Entonces hay que conocer bien cuáles son esos parámetros. Bueno, temperatura refrigerada sabemos que es de 2 a 8, no todo el mundo lo sabe. Temperatura fresca, existe ese término, ¿ya? De que es de 8 a 15, pero no es muy empleado. Al menos acá en el Perú no. Temperatura controlada va de 20 a 25, ¿ya? No, yo tengo un ambiente de temperatura controlada. En algunos lugares también he leído temperatura ambiente controlada, es lo mismo, ¿ah? Temperatura controlada o temperatura ambiente controlada es lo mismo, siempre va a ser en el rango de 20 a 25. Y temperatura ambiente, también acá hay una cierta discrepancia, ¿no? Porque esto lo he sacado de la Organización Mundial de la Salud, esa tabla, pero a veces temperatura ambiente también, con tal que diga que es de menor a 30, es suficiente, ¿no? Pero ahí te dan un rango de 15 a 30. Pero que sea menor de 30 es suficiente. La temperatura cálida que no es muy empleada, obviamente. Ahí, háblate. Bueno, en cuanto a registro y control, los productos en la zona de almacenaje deben proceder a su registro por lote, serie, código. Va a depender, si lleva lote, fecha de vencimiento, no lleva, ¿no? Entonces se registra eso en la tarjeta Cardex y en el sistema informático. O sea, por eso yo recomiendo que se lleve a cabo una tarjeta manual Cardex, pero al mismo tiempo también tener un software o un Excel, sistema informático, un Cardex también informático, cuyo reporte será verificado por el jefe de almacén para su conformidad correspondiente. Esa es función propiamente del jefe de almacén. ¿Qué documentos tienen que ingresar al almacén? Mencionaba, ¿no? La guía de remisión, de cajón, la factura o invoice cuando es una importación, el packing list, que solamente es en casos de importación, la lista de empaque, ¿no? La DUA, que es la de, ¿no? La declaración de conformidad, que es el documento que le decía que reemplaza al certificado de protocolo de análisis. La DUA, que me olvidé de ponerlo acá, bueno, el formato de recepción, que ya lo llenamos, se llena dentro de la droguería, el análisis organoléptico, ¿ya? Entonces, todos los documentos que tienen que ingresar y todos tienen que estar correctamente archivados, correctamente custodiados por él, o bien por el jefe de almacén, o bien por el director técnico. Ya va a depender, porque en este caso, ambas personas son las que manipulan esa documentación, y a veces lo puede guardar uno u otro. El FIFIFAF, porque ya sabemos. En el caso de la custodia de productos dentro de un almacén, tenemos que ver de que no solamente hay que proteger los productos, ¿no? Ya sabemos que el tema de custodiar es los productos, sino también tenemos que proteger el local. Ese local del almacén tiene que también estar protegido para evitar qué cosa, los robos y situaciones. Si yo tengo un almacén, porque el otro doctor, la puerta del almacén puede ser de vidrio templado, ¿no? Prohibido vidrio templado. ¿Por qué me dice? Porque un temblor, un terremoto, un accidente, o el momento de ingresar a la carretilla puede romper también el vidrio. O sea, no es un material adecuado. Libre concreto o cemento para que hagas tu pared. Y mi puerta puede ser, no, tampoco. La puerta tiene que ser una puerta metálica, fuerte, segura, porque si no cualquiera puede romper la puerta e ingresa y le saca los productos. Se recomienda que la puerta sea de metal, segura, ¿ya? Para el tema de incendios también, obviamente, si yo no cuento con un extintor, con un hidrante, o sea, todo lo que requiere mi almacén para el tema de contingencias en caso de un incendio, va a haber pérdida del producto, ¿no? Se va a perder, pues, incluso no solo el producto, sino también el local, va a desaparecer, ¿no? Por ese incendio que no fue bien controlado porque no contaba con los elementos de emergencia adecuados. Contra el corte de energía, pues se recomienda que se cuente con grupo electrógeno, ¿no? Aunque eso va a depender mucho también del tipo de producto, ¿ya? A veces ahora último la auditoría que tuve me dijo que se cuenta con grupo electrógeno. Me dije, pero el producto todos son dispositivos médicos, son menores de 30, no pasaría nada si acá no se va la luz. Tuve que poner un pretexto, ¿no? Para no tener un grupo electrógeno. Pero me dijo, el doctor me dice, para la próxima sí le vamos a exigir por lo menos que tenga un contrato con una empresa que vende servicio de grupo electrógeno, ¿ya? Ahorita, bueno, le voy a aceptar así, ahora voy a hacer un correo solicitando cotizaciones y bien tenga eso, ya haré un contrato con esta empresa, ¿ya? Entonces, eso también es una recomendación, que cada vez el inspector siempre te va pidiendo un poco más, o exigiendo un poco más. Pero a veces yo siempre tengo una salida por ahí para justificar, pero sé que tarde o temprano me lo van a pedir, así que eso, estamos hablando de dispositivos médicos, ¿sabes? En el caso de productos farmacéuticos, ni hablar, ¿no? Ahí, y si con mayor razón, si esa temperatura ambiente controlada, es decir, debajo de 25, y mucho mayor razón cuando es productos a temperatura refrigerada, ahí sí estoy obligado a contar con mi propio grupo electrógeno. No creo que ahí me den la opción de tercerizar el servicio de grupo electrógeno. Sí o sí, en estos casos debo de tener mi grupo electrógeno. Lo bueno que han bajado los grupos electrógenos, ¿no?
Y uno te vas a Maestro, te vas a ahí, venden ya grupos de electrógenos portátiles, ¿no? Son cosas que ni siquiera pesan mucho, lo puedes trasladar tú nomás cargándolo, ¿ah? Entonces, por lo menos uno chiquito, ¿no? Si mi almacén es chiquito, un grupo de electrógeno chiquito, montarlo. Ya si mi almacén es grande, obviamente, ya tendría que tener un grupo de electrógeno y esos que son fijos ya que tiene que instalar, ¿no? Y hay que solicitar ese permiso para instalación a Enel, ¿no? O a Luz del Sur, que es una cosa un poco más compleja. Seguir. Bueno, y protección del personal se refiere a que no solamente tengo que cuidar el producto local, sino también el personal. El personal tiene que estar con todos sus equipos de protección personal adecuados, ¿no? Su casco de seguridad, su bota de punta de acero, su faja lumbar, bueno, ahora sus gafas, su mascarilla, protector, de una manera por el tema de bioseguridad. Hay que proveerle al personal para que también esté protegido, ¿no? No sufra accidentes. ¿Ya? A eso se refiere esta parte. Luego viene el proceso de distribución, que, no, pues que dentro del proceso de distribución está incluido lo que es el embalaje y el despacho previo, ¿no? Para yo hacer un proceso de distribución, pues tengo que tener primero formulado el pedido. Yo no sé qué cosa ha pedido el cliente, qué cosa luego que tengo que embalar, despachar, no puedo iniciar el proceso de distribución. Entonces, clave es pedirle al jefe de almacén, es que yo soy auxiliar de almacén, tengo que pedir al jefe de almacén. Si yo soy jefe de almacén, tengo que pedirle a quién, al área de ventas o al director técnico ese pedido, ¿no? Del producto que tengo que embalar y despachar. La autorización de ese despacho también lo da, si yo soy auxiliar de almacén, lo da el jefe de almacén, si soy jefe de almacén, lo tiene que dar el director técnico, ¿ya? De todas maneras, siempre es bueno, pues, dar una miradita, ¿no? Nosotros como directores técnicos, porque a veces también se puede cometer un error al momento de hacer la factura, la guía de remisión, ¿no? No creo que tanto el operario se equivoque en sacar el producto que dice la orden de pedido, pero sí se puede equivocar, de repente con un tema de distracción, no lo sé, hacer mal la guía de remisión o hacer mal la factura, ¿no? Siempre es bueno chequear, cuando el producto ya esté en despacho, significa que ese producto ya ha sido revisado y está el producto ahí y encima está su respectiva guía de factura, para que solamente se llame al chofer o al auxiliar de despacho, proceda al recojo el producto del área de despacho y lo lleva al camión. Es importante también que haya como una especie de filtro, un control por parte del director técnico antes de que sea el producto despachado. Bueno, lo que es el embalaje es el proceso en sí, pues, de alistar la mercadería y el despacho es colocar el producto ya en la zona correspondiente para que luego sea trasladado. La atención de, bueno, esto vamos pasando, ya que ya lo dije. La autorización del despacho también, esto ya es con respecto al químico farmacéutico. Bueno, esta parte acá sí, porque esto lo vamos a ver ya mañana, pero de todas maneras por BPA también exigen ciertos puntos que debo de cumplir con respecto a lo que es el embalaje. Dice, en caso de distribución con destino a localidades fuera del perímetro de la ciudad, sería necesario determinar el tipo de embalaje a utilizar. O sea, hay un embalaje cuando es local en esas provincias, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando esa provincia pues tiene que estar de una manera mejor embalado el producto, ¿no? Porque va a estar varios días ahí trasladándose. Y de alguna manera también va a estar en condiciones extremas de temperatura, los mismos gases de la carretera. Entonces son varios factores que pueden influenciar en el producto. Si por ejemplo estamos hablando de productos inyectables, y va a ser la provincia con mayor razón, ¿no? Tengo que ver la forma como embalo esos inyectables colocándole, no sé, de repente algodón, bolsitas de aire o papel craft ahí alrededor, para que ante cualquier bache que tenga el camión, pues ese producto, si es que salta, no se rompa las ampollas que están ahí, ¿no? Porque son bastante frágiles. Entonces, este tema del embalaje va a depender del tipo de producto que yo voy a trasladar. Con mayor razón si son productos de cadena de frío, ¿no? Tiene que haber un embalaje adecuado. Ya cuando hablemos más adelante de cadena de frío, ahí hay un gráfico en el cual les voy a mostrar cómo se debe de colocar los productos, que puede ser vacunas o de repente algún otro tipo relativo de diagnóstico clínico refrigerado, cómo tiene que estar colocado en el tecnopor, en la caja térmica aislante, dependiendo de qué es lo que yo tenga, para poder realizar el proceso de embalaje y el proceso de distribución del producto. Bueno, seguimos con lo que es esta parte también, no es importante, vamos pasando lo que es, bueno, vamos a hablar un poco de transporte porque el manual de BPA habla también de distribución y transporte, ¿ya? Cuando no existía el manual de BPT, nosotros solamente teníamos que regirnos a lo que decía el manual de BPA, pero ya por el tema de distribución y transporte ya está un poco más detallado, más especificado, exigen procedimientos, formatos, controles que tiene que ver al vehículo y el camión para poder llevar a cabo un correcto proceso de distribución y transporte. En este caso, según las BPA, ¿qué es lo que me dicen? ¿No? Por ejemplo, dice, el producto no debe ser transportado con productos inestables como productos ambientales, venenos y insecticidas. Obviamente, ¿no? O sea, si yo tengo un camión, tiene que ser exclusivamente para productos farmacéuticos o para dispositivos médicos. Incluso ni siquiera yo un camión donde llevo dispositivos médicos y productos farmacéuticos voy a llevar cosméticos, ¿ah? ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que los cosméticos tienen perfume, ¿no? Tienen colorantes,
¿no? Tienen perfume, fragancia. Entonces, imagínense que hay una rotura de un perfume ahí, esos fuertazos que hay que usan algunas chicas, y que le cae encima del producto, tabletas, algo por ahí, no lo sé. Y voy a recibir yo una mercadería, un producto farmacéutico con olor a perfume. Entonces, eso no es correcto, ¿no? O sea, hay que ver también que no solo se refiere a que no puedo yo trasladar, digamos, insecticidas junto con medicamentos, pero tampoco sería razonable trasladar productos farmacéuticos con cosméticos, ¿no? Porque contaminación cruzada, se llama contaminación cruzada. Bien, entonces, ¿qué más dice? Los estudios de temperatura deben tener prioridad en realizar los transportes, especialmente con productos con sensibilidad de los data loggers deben de estar disponibles para monitorear la temperatura del contenedor, ¿no? Del contenedor del camión durante el transporte, los equipos deben estar calibrados periódicamente. Entonces, por buena parte de distribución y transporte, y también por BPA, el contenedor o el furgón, la bodega del vehículo, tiene que tener su respectivo data logger o su termómetro ahí dentro del contenedor para poder registrar pues, los máximos y mínimos en el caso de un termómetro de temperatura durante el lapso que duró el transporte o un data logger que me permite simplemente bajar la información como un USB en una computadora y registrar minuto por minuto cómo se ha comportado la temperatura si había alguna excursión, ¿no? El término excursión es bien común. Ustedes van a escuchar siempre que hay una excursión de la temperatura, ¿no? En el almacén o en la bodega del vehículo. Una excursión es cuando los valores de temperatura o de humedad se salen de los parámetros establecidos, del rango permitido. Ya, digamos, 32 grados ya es una excursión, porque mi producto tiene que estar a menos 30, temperatura ambiente. Una excursión de 1 grado, una excursión de 2 grados, significa que el producto estuvo a 31 a 32 grados de temperatura. Se refiere a esta parte de acá, lo que es la excursión. Dentro de una inspección de BPA, sea reglamentaria o sea una certificación, estos son los puntos principales en los cuales incide el inspector al momento de llevar a cabo una de BPA. Claro, obviamente esta parte está en la guía de inspección de BPA, pero acá yo lo he puesto de alguna otra forma, porque en la práctica mayormente te piden los inspectores al momento de hacer tu inspección. Bueno, número uno, evalúan al personal. Primero que el personal, está el director técnico, no está presente. A ver, libro de ocurrencias, ¿por qué no está presente? Allá. Está justificado el libro de ocurrencias porque el director técnico no estuvo presente al momento de la inspección, no habría problemas. Pero si no hay ninguna justificación para que ese director técnico no esté en el horario de funcionamiento de la droguería presente, es lo están aplicando bastante los inspectores. Los que trabajan en droguería no me dejarán mentir. Están aplicando bastante ese criterio. Entonces, la única manera de salvar también de repente tu ausencia es teniendo un libro de ocurrencias, el motivo por el cual no estás presente en ese momento de la inspección, porque a veces las inspecciones te agarran de sorpresa, ¿no? Son inopinadas. Vienen a verificar si está presente el químico, vienen a verificar si está al día la documentación, y eso puede traer como consecuencias un cierre temporal de la droguería o también una sanción económica. Entonces, en cuanto al personal de eso y en cuanto al personal de almacén igual también, ¿no? Si está correctamente uniformado, está llenando su registro de temperatura, de humedad, de limpieza, tiene al día todo su papel, todo eso le pide y le va entrevistando, pidiendo documentación y lo puede hacer caer, ¿no? Si no está bien preparado, no está al día. ¿Ya? Entonces eso también evalúa bastante eso. Verifica las instalaciones, inclusive las de personas, es decir, va al vestuario, va a los baños, ¿no? Se refiere a esta parte. Bueno, ahora ya no solo al vestuario y los baños, sino también verifica el área de lavado, ¿no? A veces también esos lavaderos que hay en el lavado no tienen agua. También verifica, abre el caño, a ver si sale agua o no sale agua. Y abre de material de limpieza si tienes después tu lejía, tienes ahí tu detergente, tu desinfectante, todo, tienes ahí tus materiales, porque a veces hay depósitos que están vacíos, ¿no? Nada ahí, está vacío, entonces tiene que verificar, pues, ¿no? Si tengo los desinfectantes, el detergente, todo lo que se requiere para limpiar mi almacén. Luego verifica el mantenimiento del almacén e instalaciones eléctricas, por eso te va a pedir tu programa de mantenimiento, y te va a pedir pues el mantenimiento preventivo de la infraestructura, de las instalaciones eléctricas, te va a pedir el informe de mantenimiento preventivo, el informe técnico, el reporte de mantenimiento preventivo también del aire acondicionado. O sea, te va a ir pidiendo todo lo que es parte de la infraestructura, de los equipos. El almacenamiento verifica cómo están almacenados los productos, si los productos están correctamente ubicados en sus áreas respectivas. Porque a veces cuando el almacén te queda chico, yo he visto casos que dicen que los productos los tienen, productos aprobados, ¿ah? Los tienen en el área de cuarentena, en el área de rechazados y devueltos, que normalmente son áreas que no siempre están utilizándose. Ya, hasta en el área de recepción, los productos aprobados, porque ya les quedó chico el almacén. Eso tampoco es correcto, ¿no? Porque ustedes no lo crean, esos puntos que estoy mencionando están como críticos en el almacén. Hasta que encuentren un producto, digamos, mal ubicado, en el área que no le corresponde, ese crítico, solo por un crítico nada más en el área de inspección,
genera como resultado el cierre temporal de mi droguería. Tengan cuidado, revisen en la guía de inspección de BPA y miren cuáles son los puntos críticos para que tengan en cuenta que esos puntos críticos son los que siempre ustedes tienen que evitar no cumplir, porque si no lo cumplen, van a tener como riesgo de que se les cierre la droguería, ¿ya? No son muchos los puntos críticos del acta de inspección, ¿ah? Denle una miradita, van a ver que son, ¿ya? Pero por eso, léanlos y sepan cuáles son los puntos que ustedes sí o sí deben de cumplir. Bueno, verifica la documentación, si tiene todos tus procedimientos están vigentes, porque a veces he visto droguerías que cuando he visitado están vencidos los procedimientos. No solo están vencidos un mes, he visto droguerías que están vencidos 6 meses, 8 meses, ¿no? Esos procedimientos, hasta tú los agarras y tú los sacas de la mica, se sale el papel en blanco, porque toda la impresión se queda en la mica. Se ve que nunca han agarrado esos procedimientos ni los han leído, ¿no? Los tienen archivados así, ahí en la repisa. Entonces eso también el inspector se da cuenta, ¿no? Los documentos tú los revisas, si tus documentos están al día, ¿no? Eso es importante también. Ya no será crítica esa observación, para mí que debe ser mayor esa observación, pero es importante tener la documentación vigente, ¿ya? Bastantes droguerías que la documentación la tienen completamente desfasada, ¿no? Ahí tú te das cuenta, pues, que el químico farmacéutico ni siquiera una vez al mes a cobrar, ¿no? Creo que le depositan nomás, ¿no? Porque para que no se dé cuenta cómo tiene la documentación ahí totalmente desfasado, es terrible, ¿no? La situación. Bueno, el cuadro de saneamiento y higiene también, ¿qué es lo que te pide? Te pide certificado de saneamiento ambiental, ¿no? Primero que te pide es, ¿está vigente? Sí, ¿qué le has hecho? A veces hay, justo hoy día también, justo ahora les tengo bastantes ejemplos, porque como estoy aperturando una droguería a distancia, todo me pasa por correo, perdón, por WhatsApp, fotos y todo, ¿no? Doctor, me dice, ya que está mi certificado de fumigación, mire, cuando yo leo, solamente habían hecho te digo, almacén no solamente te exigen desinfección, tienes que hacer desinsectación y desratización, ¿ya? Tiene que hacer las 3 actividades, puede ser solamente desinfección nada más. Ah, ya, y lo corrigió, me lo volvió a mandar y ya está todo bien, ¿no? Entonces, verifiquen también eso, ¿ya? Que no se les pase esa parte. Bueno, verifican también que los instrumentos estén calibrados, en el caso de los termigrómetros, ¿ya? La calibración de los termigrómetros una vez al año. Si lo compre nuevo, el termigrómetro, ese certificado de trazabilidad de fabricante que te entrega con el producto, no es equivalente a la calibración del instrumento. Lo tiene que llevar a cabo, ¿ya? Un laboratorio de metrología aquí en Lima, ¿no? Aquí en el Perú. No vale el certificado de trazabilidad del fabricante, ese no es equivalente a la calibración del instrumento, por si acaso, ¿no? Bueno, ve el manejo de quejas, verifica si tienes contramuestras, porque a veces hay almacenes que no aplican contramuestras, ¿no? O sea, si yo soy una droguería que solamente compro y vendo, ya no soy dueño de registro sanitario de producto, no estoy obligado a tener un área de contramuestras o un almacén de contramuestras, ¿ya? Pero si soy yo una droguería que soy dueño de registro sanitario, sea que yo me fabriquen localmente o sea que lo importe, sí tengo que guardar yo las contramuestras en mi almacén, ¿ya? Ahí sí estoy obligado a tener área de contramuestra y como consecuencia también guardar mi, ¿sí? Por cada lote de producto que ingresa, tengo que guardar un número determinado de productos para 2 análisis completos en el caso de que haya una pesquisa o una diligencia por parte de la DGMIT. Bien, esos son los puntos principales que verifica. Ahora, acá les muestro un plano de distribución interna del almacén de una droguería, ¿ya? Este es, por ejemplo, un plano de un almacén tercerizado. Les he puesto 2 planos, ¿ya? Este de un almacén tercerizado, para que vean, pues, cómo es la disposición, ¿ya? De un almacén que envía servicio a terceros. Ustedes ven acá que este almacén es un almacén que tiene cuarentena virtual. Verán que en el gráfico no figura el área de cuarentena física, ¿no? Entonces, ¿qué significa este almacén? Al tener una cuarentena virtual, tenía un software validado, un sistema, un programita, que permitía liberar nada más el producto sin necesidad de contar con un área física y cuarentena. En el caso de nosotros, mi área estaba en la posición P, de color verde, ustedes pueden ver ahí. Ahí tenía yo mis productos. Yo tenía áreas propias. ¿Cuáles eran las áreas propias que yo debía de contar como parte de mi servicio de almacenamiento? Tenía el área de cuarentena y aprobados, bueno, aprobados. Tenía mi propia área de baja, mi propia área de devueltos y mi propia área de contramuestras. En este caso yo sigo, en este caso yo no guardaba contramuestras de producto porque estaba exonerado de guardar contramuestras. Porque tú puedes solicitar también a la DGMI a través de una carta la exoneración para guardar contramuestras dependiendo, pues, si el producto es caro, si el producto no importa mucho al año, si el producto no lo puede analizar el Centro Nacional de Control ante una eventual pesquisa. O sea, hay varios motivos por el cual
tú puedes pedir exoneración de guardar contramuestras, ¿ya? Son puntuales y tienes que esperar respuesta. Y dije, mira, un oficio te exonera, bacán, pues entonces tú no estás obligado a contar con un área de contramuestras, sea tu almacén propio, sea un almacén tercerizado, para que tú guardes tu exonera. Bien, y en este caso las áreas compartidas de un almacén tercerizado son las áreas de recepción, las áreas de embalaje, las áreas de despacho y las áreas administrativas, ¿no? La área administrativa es donde está el jefe de almacén. Entonces, esas son las áreas que son compartidas. O sea, yo tercerizo un almacén, no estoy obligado a tener mi propia área de recepción, mi propia área de embalaje, mi propia área de despacho. Esas son áreas comunes o áreas compartidas. Y todo eso que les menciono, si ustedes ven en el gráfico, está especificado también ahí en el plan. ¿Ya? Entonces, incluso nos dice área almacén, el anaquel 1, la columna C, nivel 1, 2, 3, 4, me correspondía a mí. ¿Ya? Entonces eran anaqueles, pero eran anaqueles con doble plancha, hacían de que sea un poquito más ancho, pero como mis productos no pesaban, no pesan mucho, yo utilizaba anaqueles. Pero, por ejemplo, aquí también ella tenía clientes que estaban en el lado izquierdo, donde tenía parihuelas, porque eran productos que tenían equipos médicos. Entonces, ella colocado los equipos médicos, los colocaba ahí en las parihuelas. Los productos que no pesaban mucho los colocaba en los anaqueles. ¿Ya? Entonces, más o menos esa era la distribución que tenía esta empresa, ¿no? Esta era la empresa de una colega que trabajé ahí con ella como 3 años, ¿no? Hasta que ya nos mudamos ya y tuvimos ya nuestro propio almacén. Pero les quería mostrar eso para que ustedes sepan, bueno, el todo plano de distribución interna tiene que tener también detallado las flechas de los respectivos flujos de y de productos. Ya, acá en este caso ya había puesto flujo de entrada y flujo de salida. No es necesario que tengas dos colores diferenciando el flujo de entrada con uno solo, puedes determinar con la doble flecha, ¿no? O sea, con la doble dirección, que por ahí ingresan y por ahí también salen el producto, ¿no? No es necesario. En este caso es un almacén en donde la puerta también es por la misma puerta por donde sale el producto, ¿ya? Entonces, ese es un modelo de un plano de distribución interna, es un plano en AutoCAD, ¿ya? No es un croquis, es un plano, no es lo mismo que plano, ¿ah? Porque lo puedo hacer a mano, no hay ningún problema, o lo puedo hacer en Word, no lo sé, o algún otro programa, ¿no? Me permite a mí hacer un croquis, pero plano, AutoCAD, sí necesariamente lo tiene que hacer un ingeniero o alguien que sepa, ¿no? Pero obviamente sale mucho más bonito, mucho más gráfico, es diferente hacer un plano que hacer un croquis. Y en este caso, el ejemplo que les muestro ahí es un plano de distribución interna de un almacén propio, ¿tá? Yo trabajé también en esta droguería hace algunos años, era de un solo piso, no era muy grande, pero igual también tenía que tener yo ahí bien identificado, ¿no? Sobre todo los metros cúbicos tenían que estar claros. Siempre también no olviden, cuando hagan un plano de distribución o un croquis, como quieran, tienen que considerar los metros cúbicos de las áreas de recepción, cuarentena, aprobador, rechazados. Todo tiene que estar en su respectiva leyenda, indicado también en el plano, como ustedes ven allí, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es la forma como se tienen que elaborar los planos. Por ejemplo, de un almacén propio. Desde el punto de vista de los aspectos arquitectónicos y funcionales, eso va a depender también si mi almacén va a estar en un local pequeño, un local grande, o va a ser en un terreno, yo lo voy a hacer desde un comienzo, de cero, voy a hacer mi almacén. O sea, va a depender, ¿no? Yo les digo esto porque últimamente, la pandemia, estoy visitando un montón de droguerías, ¿no? Que han querido comercializar alcohol medicinal, o alcohol en gel, o pruebas rápidas, ¿no? Entonces, he tenido bastantes lugares que he visitado, porque parte de mi asesoría primero es ir a ver el local, si cumple o no cumple, ¿no? Tengo que dar mi visto bueno. ¿Ya? Porque a veces no se puede hacer en un garaje, no se puede hacer en un segundo piso atravesando viviendas, o sea, hay un montón de cosas que uno ya sabe al momento de hacer una apertura, al momento de diseñar un almacén, en dónde se puede o dónde no se puede implementar un almacén. Estas visitas que yo hago son importantes, porque de ahí ya yo voy, digamos, de una manera, pues, filtrando, determinando si es posible, factible o no es factible hacer un almacén en ese lugar, Entonces, en caso de un almacén hay que definir por qué altura le puedes utilizar. Va a depender, pues, si voy a utilizar rack, necesito un techo alto. Si solamente van a hacer parihuelas, no necesito un techo alto, ¿no? Tampoco no puede ser muy bajo, ¿no? Porque por más que yo utilice, si yo quiero apilar 5 o 6 cajas, dependiendo de qué tipo de producto sea el que yo voy a comercializar, porque, por ejemplo, si se trata de algodones, que es todo volumen y no pesa nada, le puedo meter hasta 6 cajas, ¿no? De repente apilando 6 cajas y mi techo mide 2 metros nada más, está chocando al techo. Entonces hay que ver también qué voy a yo a comercializar y de acuerdo a eso, siempre buscar almacenes en las cuales el techo sea por lo menos de 2 metros 40, ¿no? Hacia arriba, para que yo pueda de repente aplicar una mayor cantidad de cajas sin necesidad de que toque el techo, ¿no? Porque tampoco no está permitido eso, ¿no? Los productos no pueden estar ni pegados al techo ni pegados a las paredes.
Tiene que haber una distancia de 20 a 30 centímetros para que no esté pegado. Bueno, determinar el envase tipo a manejar, definir el espacio para las operaciones de ingreso o salida de productos, va a depender, por ejemplo, de los almacenes grandes, el área de recepción, ya, por donde ingrese el producto hacia el almacén, no es la misma puerta por donde sale el producto. Si usted ve en el dibujito abajo, el camión están haciendo la recepción, pero al otro lado hay una puerta por donde sale el producto. El área de embalaje y despacho no está cerca al área de recepción, está en otro ambiente, está en el lado. Entonces, ahí estamos hablando de dos puertas. Pero ese lujo tú te lo puedes dar pues, cuando trabajas en un almacén grande, ¿no? En un almacén grande que sí puedes darte ese lujo de ingreso para la recepción y otra puerta de salida para el embalaje, para el despacho de los productos. ¿Ya? Entonces, eso va a depender también del diseño. Y determinar el volumen de un almacenamiento, lo que les enseñé en el gráfico, en el plano, ver cuántos metros cúbicos van a tener mis áreas. Eso es importante también porque tengo que colocarlo en los planos. Las áreas delimitadas que conservan adecuadamente las condiciones especiales se lo requiere, inflamables, fotosensibles, termolábiles, porque hay almacenes que tienen también cámara de frío. La cámara de frío normalmente está dentro del mismo almacén. ¿Ya? A veces lo ponen en un costadito, una esquina, está la cámara de frío. Esa cámara de frío obviamente es un cuarto, ¿ya? Pero también hay que ver también si mi almacén tiene la temperatura debajo de 25, porque si yo tengo un almacén que está a 30 grados, voy a tener mi cámara o mi cuarto de frío ahí para mis productos refrigerados, un ambiente en esas condiciones, al momento de cerrar, abrir la puerta, va a haber un choque brusco de temperatura. Y ahí puedes compensar y puede la temperatura sobrepasar los 8 grados fácilmente y va a demorar en bajar. Entonces, también con eso, porque los productos refrigerados son bastante sensibles a los cambios de temperatura. Son vacunas con mayor razón, pierde su potencia, la vacuna, ¿no? Pierde su estabilidad. Entonces, es importante tener también esa cuarta cámara de frío en un ambiente, ya, dentro de un ambiente en el cual la temperatura va a estar siempre por debajo de 25. Recomendación que les doy, ¿no? Bueno, otros requerimientos en cuanto a la construcción de almacenes, hay que ver también la durabilidad, la alta resistencia mecánica, ¿no? Si van a hacer carretillas, montacargas, o sea, el piso también donde voy a manipular carretos montacarga, tiene que ser un piso de alguna manera pues bastante sólido, ¿no? Para que no se esté rajando, no se esté agrietando el piso. Los suelos tienen que ser antideslizantes, ¿no? Tampoco yo voy a hacer, por más que haga un piso pulido, no voy a hacerlo resbaloso, ¿no? Tengo que ver la forma tan resbaloso porque pueden haber accidentes. Deben ser fácilmente lavables, claro está, ¿no? Material, a veces hay almacenes que lo pintan con pintura epóxica, ¿no? La pintura epóxica, que es una pintura que se utiliza en los laboratorios para las áreas de producción. Estos almacenes, estos pisos permiten de que se pueda lavar, le puede echar agua, desinfectante, todo y no pasa nada, ¿no? Tienen que ser de superficies lisas, no solamente el piso, sino también el techo y las paredes tienen que ser de superficies lisas. Recomendable ausencia de ventanas, ya lo dije, ¿por qué? Las ausencias de la ventana, porque evita pues que ingresen insectos, polvo, aves, todo lo demás. Y yo ahí por Urín, cuando a veces he estado por allá, donde se han metido palomas y es bien difícil de sacarlas, ¿no? Tiene también que ver que de una u otra forma también las paredes y el techo ahí donde termina, la misma puerta no permanezca abierta mucho rato, ¿no? Porque estas palomas al toque se ingresan y hacen sonidos ahí en la parte alta. Y para sacarlas es bien difícil, ¿ya? Entonces tiene que ver también todo eso, por eso se evita la ausencia de ventanas. Bueno, y los elementos de protección contra incendios que son fundamentales, ¿ya? El gráfico acá lo voy a pasar. Vamos a hablar de los tipos de almacenes. Hay almacenes institucionales, que es lo que mayormente nosotros conocemos y hablamos, ¿no? Los almacenes, pues, que tienen anaqueles, racks, o los almacenes que tienen parihuelas nada más, son denominados almacenes convencionales, porque no hay nada ahí, digamos, fuera de lo común, no hay nada ahí, digamos, complejo, ¿no? Nada automatizado. Lo que sí recomiendan en estos casos los almacenes mínimos, pues los pasillos deben ser, dependiendo si voy a manejar yo, porque el otro día estuve en un almacén también, que era pequeño ya, pero que tenía racks a 3 posiciones. Y él me decía que él quería tener su carro montacarga, ¿no? Porque quiere para subir y bajar al tercer. Pero yo veía que era bastante angosto. Él quería colocar en el medio, como era un poco, había espacio, quería colocar también anaqueles o parihuelas en el medio. Yo le dije, pero para poder manipular un carrito montacarga tienes que tener tú por lo menos tus 2 metros a 2 metros 20 de distancia entre un anaquel y otro, o entre una parihuela y otra, o entre un rack y otro, para poder manipular el carrito montacarga, si no, no vas a poder girar, no vas a poder maniobrar bien el carrito al momento de dejar, de despachar o al momento de colocar el producto.
y bueno, él iba a preguntar, pregunta al proveedor de los carritos montacarga cuál es la distancia mínima necesaria para que él pueda maniobrar, ¿no? Sin dificultad. Entonces eso también es importante preguntar antes de. Bueno, y existen también los almacenes robotizados o automatizados, que ya hay en el Perú ya sus almacenes, donde ya la colocación y el despacho, el pica, no, el picking de los productos, se lleva a cabo ya simplemente con un botón, ¿no? Ya no necesito yo estar utilizando ahí ni siquiera carretos montacargas. De frente, aprietas un botón, la posición en la cual el producto que tú quieres, que previamente lo has verificado en el sistema, y el mismo almacén te lo coloca y te lo entrega. Luego, ¿qué haces tú? Colocarlo en tu parihuela, en tu carretilla y te lo llevas al camión para despachar. Ya hay almacenes de este tipo en el Perú, ¿ah? Ya hay laboratorios que tienen almacenes, bueno, y algunas empresas grandes, tipo Licor, ¿no? Que tienen mega almacenes también, y tienen toda la plata del mundo para poder implementar ese tipo de almacenes automatizados o robotizados. Es una realidad acá en el Perú, ¿ah? Por si acaso. Y bueno, Gemini no te exige, obviamente. Gemini, si tú tienes un proceso totalmente manual, te lo va a aceptar. ¿Ya? Siempre y cuando mantengas el orden y todo, ¿no? Y la identificación y todo lo demás, no tienes ningún problema en tener un almacén donde el proceso sea totalmente. Tengo otro tipo de almacenes un poco más, le llaman almacenes para productos especiales, porque, por ejemplo, ¿no? Los almacenes para productos inflamables. Si yo tengo una droguería que quiere comercializar oxígeno medicinal, estamos hablando de un almacén, pues, para gases licuados, son almacenes amplios, donde no, tú no puedes, no lo vas a colocar sobre parihuelas, ¿no? Están en el piso, claro está, ¿no? Pero en un ambiente limpio, está separado con sus respectivos ¿me llaman? Estos cierros, estos tipo cadenas, ¿no? Cadenas, ¿no? Y con sus letreros para identificar cuál es la recepción, cuál es la prueba, que es diferente ahí, ¿ya? Es otro tipo de almacén para este tipo de productos. De igual manera también para productos inflamables, que vienen a ser, por ejemplo, los alcoholes, todo eso, se pide que también sean ambientes ventilados, ¿no? Con sistemas antiexplosivos y todo lo demás. O sea, va a depender del tipo de producto que yo comercialice para establecer ciertos requerimientos al momento de implementar mis almacenes.